En esta mañana tenemos una bendición muy especial. Tenemos hermanos de Haití, de Colombia, de Perú, de México y de Venezuela. Y algunos chilenos. Qué bendición, ¿verdad? Las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Qué lindo ese himno. No va a haber naciones, no va a haber diferencias, porque estaremos esperando la venida del Señor y que estamos esperando su venida, somos uno en Cristo. Qué hermoso realmente. Hermanos, el mensaje que he preparado para este domingo, lo vengo preparando ya desde hace más o menos 10 días atrás, tiene por título El mundo clama por la paz. Y es la verdad, ¿cierto? El mundo clama por la paz. Porque nos cansa, nos agota, nos agobia. Es terrible la situación de enfrentamientos y todas estas cosas que suceden. Y lo que más queremos nosotros, como hijos de Dios, es tener paz y vivir en paz. Y voy a dar lectura, ustedes pueden seguir en sus lugares allí, en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 1 al 14. Dice la Escritura: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en esta mañana nos hemos congregado para escuchar tu palabra. Nos hemos congregado para animarnos. Nos hemos congregado para saludarnos y abrazarnos entre los hermanos. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra y que uses este mensaje para despertarnos como hijos tuyos, para no seguir, Señor, en este tranco aletargado que tenemos, en este caminar cansino que llevamos, que venimos al culto, venimos a la iglesia, hacemos cosas en la iglesia, pero quedamos siempre igual. Ayúdanos tú, Señor, para despertar a la gran responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio, de llevar tu palabra a toda criatura.
y muéstranos, Señor, por medio de tu palabra, que esa es la misión que tú nos has dado aquí en la tierra. Y que para ti, Señor, sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén. El mundo entero se debate en un mar de confusión que abarca todas las esferas y actividades. Se confunden los valores éticos y morales y se ha deteriorado a nivel máximo el comportamiento personal. Encontramos un alto grado de confusión en el campo religioso, político, militar y social. Hoy estamos inmersos en las dudas con la situación mundial y con los conflictos que está viviendo nuestro país. Las palabras guerra y conflictos hacen temblar al mundo entero. Estas palabras producen inquietud, temor, inseguridad y miedo. Pero el mundo no sabe, y aún la iglesia se olvida, que la palabra de Dios nos advierte de esta situación. En Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, hemos leído este pasaje. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si nosotros nos ponemos a ver las noticias, a leer los correos que nos llegan, prendemos la televisión y miramos qué es lo que está sucediendo, solamente en Latinoamérica, sin salir de nuestro continente, y vemos conflictos en Venezuela, terribles conflictos, vemos conflictos en Bolivia, vemos conflictos en el Ecuador, vemos conflictos en Perú, vemos conflictos terribles aquí en nuestro país, y vemos que esto de conflicto está llenando el mundo. Y a eso nos está advirtiendo el Señor Jesús en su palabra. El mundo clama y vocifera por la paz, pero no tiene paz. Y no puede tener paz. Al contrario, sus manifestaciones son de odio y de violencia. ¿Cómo hemos visto desatarse el odio y la violencia en sus formas más execrables en nuestros días, aquí en el país? Que no necesitamos ni repetirlo porque todos lo conocemos de sobra, lo que está apareciendo cada día en las noticias. Sus reacciones, las reacciones de este mundo, de esta gente que no tiene a Dios en su noticia, que no tiene conocimiento de la palabra, son matar, destruir, sembrar el pánico, sembrar el dolor y expresar así su odio contra todo. Aquí no hay política, no hay situación social, su odio es contra todo. Yo ayer mandaba un correo mostrando ese monolito tan precioso que pusieron en la plaza de Quillota en el mes de diciembre del año 2018, con 2 versículos que atraían a las personas que leían eso al conocimiento del Señor. Hoy, ¿qué es lo que encontramos? Escritas groserías, inmundicias sobre la palabra de Dios. Y envié esto a los hermanos para que se den cuenta en la situación en que estamos viviendo. El mundo desatado en la violencia contra todo. El mundo exige paz a los dirigentes políticos, a los militares, a las organizaciones mundiales, pero ellos no conocen el verdadero sentido de la paz. Dice Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Y en este mundo, gobernado, dirigido, guiado por impíos, no podrá haber paz. Y solamente la paz podrá llegar a los corazones a través de la palabra de Dios. Y no hay más. No puede haber paz
en un mundo cargado de odio que rechaza la verdadera paz ofrecida por Cristo. Viendo entonces nosotros esta situación, siendo conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo, nos vamos a trasladar a un lugar quieto y tranquilo, como era la Palestina en donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Aunque también había conflictos, porque desde que Adán y Eva pecaron nunca ha dejado de haber conflictos en la tierra. Pero era tranquilo. Entonces está allí Jesús. Viendo la situación en que el mundo está, Jesús envía a los suyos. En Mateo, en el capítulo 1, ustedes pueden abrir sus Biblias allí. Mateo capítulo 1, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 7. Leemos estas preciosas palabras. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Él llamó a sus 12 discípulos, a quienes les dio el nombre de apóstoles, que significa enviados. Ese es el nombre de apóstoles, enviados. ¿Quiénes fueron estos hombres? Ahí están sus nombres: hombres sencillos, hombres rústicos, hombres de trabajo y esfuerzo. Él los fue llamando. Encontró a unos en la barca de pescadores con su padre, encontró a otro trabajando en el campo, encontró a otro cobrando los impuestos, encontró a otro en otro lugar, y a este acá y a ese allá. Fíjense que el Señor Jesús no llamó a filósofos de la época, que los había muchos y muy buenos, indudablemente. Podría haber ido a buscar a los griegos, donde estaba la cuna de la sabiduría. Yo le he dicho, vengan, yo les voy a enseñar algo importante que decirle al mundo, ¿no? Ni llamó a los doctores de la ley que estaban ahí a su lado, versados en la ley, pero fríos espiritualmente, que no tenían idea de lo que estaban hablando cuando hablaban de la ley. Ni llamó a los intelectuales de la época, ni a hombres comprometidos con la situación social del mundo. No llamó a ninguno de esos. Llamó a estos hombres sencillos, llamados los apóstoles, enviados. Estos apóstoles tenían que ser preparados para su misión, y Jesús los tomó y los preparó. 3 años en el mejor seminario que ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto habría gustado tener ese maestro? ¿Verdad? Qué lindo haber tenido un maestro así. Él los tomó y los preparó. Les enseñó lo divino, el amor al prójimo, a entregarse por su causa. ¿Y cuál fue la misión que les dio? Una muy simple, muy fácil, muy sencilla, sin fórmulas de ningún tipo. Les dijo,
id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso fue todo. Y los preparó para que pudieran cumplir con su misión. Esto, mis queridos, amados hermanos y hermanas, cualquiera que sea tu ubicación en la sociedad, cualquiera que sea tu trabajo que estás desarrollando en este día, cualquiera que sea tu pensamiento filosófico, si lo tienes, esto nos hace ver la necesidad de la predicación. Y eso es lo que el mundo está necesitando en este día, hermano. Eso es lo que nuestro país está necesitando hoy urgentemente. La necesidad de la predicación. La necesidad de que nosotros nos levantemos como cuerpo de Cristo y empecemos a llevar el mensaje de salvación y vida eterna a todos aquellos que nos rodean, a todos aquellos con los cuales nos codeamos diariamente, a todos aquellos con los cuales compartimos tantas cosas en la vida durante nuestras labores. Porque Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15, resume: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces esa es nuestra misión. El Señor no nos ha llamado a la iglesia para ser miembros especiales de la Iglesia Palabra y Vida, del Presbiterio Nacional de Chile. No. Todo eso queda a un lado. El Señor nos ha llamado a pertenecer a su cuerpo, a su iglesia, para llevar el Evangelio y predicarlo a toda criatura. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, nos dice la Escritura, será salvo. La invocación del publicano del Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Cuando estaba el publicano orando en un rincón y un fariseo entra al templo y se para al frente del templo aquí y empieza a informarle a Dios todo lo bueno que él era. Doy diezmo de todo lo que tengo, Señor. Ayuno 3 veces a la semana, Señor. Estoy en oración, Señor. Mientras tanto el publicano arrodillado, publicano, gente despreciada del pueblo, oraba una sola oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa era su oración y Dios le escuchó. Dios le oyó su oración y su petición. Dios, sé propicio a mi pecador. Y si nosotros, como pueblo de Dios, si nosotros como iglesia del Señor, si nosotros como grupo de hermanos, nos dedicamos a cumplir con la misión que nos ha dado el Señor a través de su palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, también vamos a encontrar esta misma respuesta del publicano a las personas que le llevemos el Evangelio. En Romanos, el capítulo 10, les decía, encontramos una secuencia muy hermosa y que nos muestra la sabiduría de la palabra de Dios. Dice en parte de este capítulo, dice: ¿invocarán a quien no han creído? Imposible, ¿verdad? Imposible invocar a una persona en la cual nosotros no hemos creído ni sabemos que existe. ¿Invocarán a quien no han creído? ¿Creerán en aquel de quien no han oído hablar? Fíjense cómo va la secuencia, ¿no? No pueden invocar en quien no han creído. Y no pueden creer en la persona de la cual no han oído hablar.
Y la tercera secuencia, oirán ellos con sus oídos, oirán, sin haber quien les predique. ¿Se fijan? Para que el mundo conozca al Señor, para que el mundo conozca a Cristo, es necesario que crea, que invoquen al Señor, que crean en Jesús. Y para que eso ocurra, es necesario que escuchen hablar del Señor. Y para que eso ocurra, es necesario que nosotros, que tú, hermano y hermana, vayamos al mundo a predicar el Evangelio. Que el mundo, que tu compañero, hermano, compañero de trabajo, sepa que eres un creyente. Sepa que eres una mujer que ama a Dios. Sepa que estás al servicio de Dios para la predicación del Evangelio. Entonces, esta acción coincide con el mandato de Jesús en Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero entonces aquí hay otra secuencia. ¿Predicarán si no fueren enviados? Entonces coincidimos con Mateo cuando dice que Jesús escogió a estos 12 discípulos y dice después en Mateo 10:5, la primera parte del versículo, a estos 12 envió Jesús. ¿Cuántos sabemos aquí en este momento? 45, 46 personas. A estos 45 envió Jesús a predicar el Evangelio. Hermano, hermana, y tú no te puedes hacer a un lado, no te puedes esquivar, no puedes decir, no, pero el pastor, los ancianos, los diáconos y los que son más antiguos en la iglesia, a todos. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, para que esta gente escuche, para que crean, para que invoquen al Señor y para que sean salvos. Esa es la secuencia que nos da la Escritura. Y para eso necesita de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos llamados para esto. La hermosura del creyente obediente, del creyente que atiende la palabra de Dios, la encontramos en Isaías, capítulo 52, versículo 7. Miren, escuchen con atención, no lean el versículo, escúchenlo con harta atención. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Hermano, es una promesa encantadora esta. Cuán hermosos son sobre la tierra, sobre las calles de Santiago, de Quillota, de Valparaíso, de Viña, de donde quiera que nosotros estemos. Los pies, tus pies, hermanos, que llevan la buena nueva de salvación, las alegres nuevas del que anuncia la paz, esa paz que el mundo quiere y necesita y desea en este momento. ¿Cómo puede haber paz? Solamente que la gente entregue su vida, su corazón a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Es el único motivo y la única forma de que puede haber paz. De otra manera no habrá paz en nuestra nación. Del que trae nuevas del bien. ¿Cuáles nuevas? Las nuevas del precioso Evangelio de Cristo. Hermano, el Señor no te ha llamado a ti para ser un hijo suyo de balde. Te ha llamado para que tú prediques el Evangelio. Y hoy es necesario más que nunca que la iglesia despierte. La iglesia Palabra y Vida se remezca y salgamos a predicar el Evangelio a toda criatura, a donde quiera que nosotros estemos. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Qué hermoso, hermano, publicar la salvación.
en Cristo Jesús. Y tú, y tú, y tú, y tú, y todos nosotros hemos sido llamados por el Señor con esta misión. ¿Y cuál es la predicación de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que compartirle al mundo? ¿Qué tenemos que enseñarle al mundo? La cruz de Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñarle al mundo. La cruz de Cristo. Una cruz vacía. Porque Cristo ya no está allí. Porque Cristo murió sobre la cruz. Fue sepultado y por su poder resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. La cruz de Cristo. ¿Qué tenemos que enseñarle al mundo? El Evangelio. No palabritas, no cositas, no enredarnos con las cosas de este mundo. Tenemos que enseñarles el Evangelio. Claro, puro y preciso. Nosotros no somos llamados a dogmatizar, como vimos anteriormente, que dice el apóstol, no ha sido llamado a bautizar personas. No somos llamados a eso. No somos llamados a ser miembros de la iglesia. Qué fácil hacer miembros de la iglesia. Mira, ven a nuestra iglesia, anótate en la lista y vas a tener tales y tales y tales beneficios. No somos llamados a eso. Somos llamados a predicar la cruz de Cristo. Somos llamados a predicar el Evangelio de salvación. Somos enviados a eso por nuestro Señor. La cruz, que es una locura para el mundo, pero para los creyentes es potencia de Dios. Predicamos un mensaje que no se basa en la sabiduría humana. Los griegos piden sabiduría. Los hebreos están pidiendo milagros y muestras y cosas para poder creer. No estamos en eso. Los judíos pedían señales, ¿sí? Los griegos buscaban la sabiduría. Nuestro mensaje es la cruz de Cristo y no hay más. Y el Señor nos llama a eso. Jesús nos dio el gran ejemplo a imitar. Él enseñaba con autoridad, sin vacilar en su mensaje, con firmeza, con claridad. Hermano y hermana, ¿conoces tú el mensaje que tienes que entregar a un inconverso? Si alguien te pregunta, ¿y tú por qué vas a la iglesia evangélica? ¿Estás capacitado como para tomar tu Biblia y decirle por esto, por aquí y por allá? Porque Cristo Jesús murió por mí y me dio la salvación y la palabra de Dios lo dice. ¿Estás capacitado, capacitada para llevar una persona a Cristo? Esto es importante, hermanos. Es importante y Jesús nos dio ese gran ejemplo porque, repito, enseñaba con autoridad sin vacilar en su mensaje. La presencia de Dios estaba en su ser. Amor, verdad y vida. Eso es lo que nuestro Señor enseñaba. Su vida estaba centrada en Dios. Y nuestro centro de actividad y pensamiento debe ser nuestro Señor. Dice Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué has visto tú, hermano? ¿Qué has visto, hermana? En la palabra de Dios. Eso que tú has visto, eso es lo que tenemos que enseñarle al mundo, como lo hicieron los apóstoles. A eso somos llamados por el Señor. No somos llamados para formar una linda grupo de comunión, de pasarlo bien, de tener almuerzos comunitarios, de tener una cena de Año Nuevo. No estamos para eso, hermano.
esos son detalles, cosas que hacemos porque vivimos felices, vivimos contentos. Nuestro mensaje es la cruz de Cristo. Nuestro mensaje es el Evangelio. Y de ahí no nos podemos salir. Que tenemos que estudiar diferentes cosas de la Biblia, cierto. Pero no nos podemos salir de predicar la palabra de Dios en donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en el colegio, en la casa, en el vecindario, en todas partes. Tenemos que predicar la cruz de Cristo. Y esa cruz de Cristo nos habla de amor, verdad y vida por medio del Evangelio. Estas tres virtudes pueden llegar a la vida del ser humano y traer esa tan anhelada paz a la humanidad. Esa paz que todos ansiamos tanto, ¿verdad? En lo material y en lo social. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermanos, seamos valientes y decididos, y llevemos a este mundo angustiado, a este mundo dolido, a este mundo enemistado, a este mundo que odia a quien ve pasar por su lado, llevémosle el gran evangelio de la paz, para que ellos también lleguen al conocimiento de Cristo Jesús. Oremos. Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por tu palabra. Cuántas gracias te damos, Señor, por el evangelio precioso que nos rescató a nosotros de la muerte eterna. Cuántas gracias te damos, Señor, por tu iglesia misionera, tu iglesia predicadora, tu iglesia que sale a anunciar el mensaje de la cruz, tu iglesia que no se inmiscuye en estos vaivenes políticos y sociales que estamos viviendo, tu iglesia, Señor, que vacía al mundo esta paz que tú nos has dado. Señor, te pedimos que tú nos bendigas y nos dirijas, y que la gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros, esperando ese momento anhelado, ese momento glorioso de cuando tú vengas a buscar a tu iglesia a esta tierra y nos lleves, Señor, nos lleves de aquí para celebrar allá en los cielos las bodas del Cordero, las bodas de Cristo Jesús con su novia hermosa, con su novia ataviada, preciosa, que es la iglesia que nosotros formamos, y tener esa unión indisoluble por toda la eternidad. Señor, que para ti sea la honra y la gloria, que tú despiertes en el corazón de cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos un deseo, un afán, una necesidad misionera. No necesitamos ir a otro mundo, a otros lugares, a otras naciones. Allí donde estamos, nosotros podemos predicar el Evangelio para atraer a este mundo a tu gran amor, a tu gran perdón, para que ellos también encuentren la salvación. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.